A todos los medios de comunicación por vuestra asistencia. Y esta mañana pues nos encontramos aquí en la sede del Partido Popular, en el que nos acompaña dos diputados autonómicos, Miguel Contreras y Lina García. Y como ya sabéis, pues desde el 20 de noviembre el Partido Popular ganó las elecciones por una amplia mayoría. La situación en España era una situación bastante caótica, una situación nefasta que nos ha dejado el Partido Socialista desde el punto de vista del paro, más de 5,5 millones de personas, y desde el punto de vista financiero, y lo que es más importante, desde el punto de vista de la credibilidad en Europa, que la teníamos totalmente perdida. El Gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy a la cabeza pues tiene que tomar una serie de medidas, tiene que hacer una serie de reformas y tiene que realizar una serie de ajustes. En este sentido es lo que está trabajando actualmente el Gobierno del Partido Popular, en que todos conocemos, y esas medidas van desde la estabilidad presupuestaria, la reforma laboral, la reforma financiera, y en este sentido es que en el que estamos un Gobierno del Partido Popular que ha llegado la hora de recuperar la credibilidad, ha llegado la hora de recuperar la eficiencia, de recuperar la responsabilidad y de recuperar las buenas relaciones y el nombre dentro de lo que es la política europea, pero también de recuperar la eficacia dentro de España para que todos los españoles pues puedan confiar y confíen en este partido ya que ha ganado las elecciones y podamos salir adelante. Para eso, para explicar estas medidas, estas reformas, estas medidas que son necesarias por otra parte, pues nos encontramos aquí en esta mañana de hoy con los dos diputados, como ya he dicho, Miguel Contreras y Lina García, en que pues con muchísimo gusto van a explicar la profundidad, como ya conocemos, y también la eficacia y la eficiencia de esas medidas y las necesidades de ellas. En primer lugar va a tomar la palabra el diputado autonómico andaluz, Miguel Contreras. Sí, muchas gracias, y lo primero agradecer la presencia de todos ustedes en esta comparecencia informativa que ha convocado el Partido Popular, y en este caso damos comienzo a una tarea que es presentar en todas y cada una de las cabeceras de comarca y de los principales municipios de nuestra provincia una campaña que ya se ha presentado esta semana en la ciudad de Jaén y que es una campaña que se desarrolla a nivel nacional por parte del Partido Popular con la única finalidad de dar a conocer a todos los ciudadanos cuáles son los extremos de las reformas que hasta ahora lleva aprobadas el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy. Como bien decía Paco, el Gobierno, tras la herencia recibida por parte del Ejecutivo de Zapatero y Rubalcaba, del Ejecutivo socialista que estuvo gobernando en España durante 8 años, tras esa herencia que hemos recibido se hacía necesario, y además Europa lo exigía, que España tomara medidas y una serie de medidas coyunturales, sino que había que realizar unas reformas estructurales, que es lo que desde un primer momento se estaba reclamando y estaba necesitando el sistema financiero, el sistema económico y social de España. Estamos viviendo una crisis a nivel mundial y, por lo tanto, la economía de una nación tiene que adaptarse a esos tiempos de crisis. Hay otros países que ya tomaron medidas en su momento y que desde hace 3 y 4 años ya estaban tomando y adoptando las reformas que eran necesarias para que el sistema, todo su sistema de bienestar social, cultural, de educación, sanitario, se adaptase a lo que era la nueva realidad financiera y presupuestaria de los estados con los niveles de ingresos que estaban teniendo. Lamentablemente España ha perdido mucho tiempo, porque todos recordamos que ya en el año 2007-2008 se empezaba a hablar de crisis y, sin embargo, el señor Zapatero y el señor Rubalcaba negaban reiteradamente la existencia de esa crisis. Entonces decíamos que nuestra economía estaba en la Champions y que nuestro sistema no estaba afectado por esa crisis mundial. Mientras otros países hacían los deberes, como decía, en España se miraba para otro lado. Cuando ha llegado el Gobierno de Mariano Rajoy, un Gobierno responsable, un Gobierno del Partido Popular que sabía que había que tomar esas medidas, desde el primer momento se han llevado a cabo. Desde el primer Consejo de Ministros, que se celebró en el mes de diciembre, se están poniendo encima de la mesa reformas del sistema financiero, reformas del sistema laboral, reformas que afectan a la educación y a la sanidad y, en definitiva, reformas que vienen a tratar de que el sistema del bienestar social de los españoles se mantenga, pero que se mantenga acorde a lo que son las actuales circunstancias económicas y financieras. Hay que luchar contra ese gran déficit. En años anteriores, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han estado gastando por encima de lo que se ingresaba. Y esa situación no se puede mantener.
porque entonces estamos abocados a mantener el déficit mientras que Europa nos pide que tengamos unos criterios de estabilidad y de suficiencia financiera. Y eso es necesario que lo acometamos porque estamos dentro de una moneda única y, por lo tanto, es necesario que esas actuaciones se lleven a cabo en consonancia con lo que los países europeos y con lo que la Unión Europea decide. Para eso se han llevado a cabo muchas reformas y, por lo tanto, el Partido Popular tiene la necesidad de hacer llegar esas reformas a todos los ciudadanos. Para ello se ha diseñado una campaña, que es esta que hoy presentamos aquí, y que se basa sobre todo en las reformas de la educación, la reforma de la sanidad y en dar a conocer cuál es la herencia que hemos recibido. Yo solo les voy a recordar un dato. En el momento del traspaso de poderes entre PSOE y Partido Popular, cuando el Partido Popular gana por mayoría absoluta las elecciones el 20 de noviembre, se nos dice que España va a cumplir con el déficit que se nos había establecido por parte de la Unión Europea y que era del 6%. Sin embargo, cuando el señor Montoro, el jienense Montoro, llega al Ministerio de Hacienda, se encuentra con que los números no son reales y con que ese déficit prometido del 6% no es verdad, sino que nos situamos en un déficit del 8,5%. Son más de 25.000 millones de euros lo que supone ese 2,5% de desvío en el déficit. Y, por lo tanto, hay que adaptarse y hay que intentar cumplir los criterios de Europa. Y para ello hay que tomar medidas y medidas que van encaminadas a poner en marcha estas reformas. Reformas que, por otro lado, lo que van a conllevar es que las comunidades autónomas, en muchos casos que son quienes tienen las competencias, por ejemplo, en educación, tengan que poner en marcha determinadas medidas. Pero son la responsabilidad de las comunidades autónomas. Que nadie se esconda a la hora de tomar medidas y a la hora, como ha hecho el señor Griñán, de aplicar recortes, que nadie se escude en que es por imperativo legal y porque lo ha ordenado el Gobierno de Mariano Rajoy. Si Andalucía hoy tiene que adoptar medidas de recorte, como esos 2.500 millones, 2.700 millones de euros que se han aplicado de medidas de recorte, donde fundamentalmente ha afectado a los trabajadores de la Junta de Andalucía, como decía, si la Junta de Andalucía tiene que aplicar esas medidas es porque antes ha incumplido los criterios de déficit que se le estaban requiriendo. Por lo tanto, si antes ha habido un despilfarro por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por parte de los dirigentes socialistas, que no pueden mirar para otro lado, porque ellos han sido los que han tenido el Gobierno de Andalucía durante los últimos 30 años. Por lo tanto, el déficit acumulado de Andalucía es responsabilidad única y exclusivamente del despilfarro que han conllevado los gobiernos socialistas en estos 30 años de gobierno en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, que no se escuden ahora en que adoptan medidas de recortes obligados por Mariano Rajoy o por el Gobierno central del Partido Popular. Adoptan medidas de recorte porque han incumplido de forma reiterada el déficit que se les exigía. Y, por lo tanto, ante el despilfarro de épocas anteriores, ahora tienen que acometer recortes. Y, nuevamente, fijan sus recortes en el salario de los funcionarios, en el salario de los trabajadores de la Junta de Andalucía, en la sanidad y en la educación. Tampoco es responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy que en Andalucía este curso escolar se haya iniciado con 400 aulas prefabricadas. No es responsabilidad la situación sanitaria, de la que ahora hablará con más profundidad mi compañera Lina, tampoco es responsabilidad. Es responsabilidad de la mala gestión del Gobierno socialista de Chávez, de Griñán, que en estos 30 años han situado a Andalucía como una de las comunidades con un mayor déficit en nuestro Estado. Y, por lo tanto, ahora tienen que cumplir con esos criterios de déficit y tienen que, por lo tanto, tomar medidas que van a conllevar recortes en determinadas áreas del Gobierno de la Junta de Andalucía. Es una campaña, como decía, que lo que pretendemos es llevar a los ciudadanos a que conozcan la realidad de esas reformas y, sobre todo, a decirles un mensaje muy claro, y es que el Gobierno del Partido Popular siempre va a transmitir la verdad y que estas reformas lo que pretenden es ser garantía del futuro. Si adoptamos estas reformas es para garantizar que la sanidad del mañana sea una sanidad como la que hemos disfrutado hasta ahora, es para seguir garantizando la educación a nuestros hijos y a nuestros nietos y, por lo tanto, es sentar las bases de un nuevo desarrollo social y económico de España cuando empecemos a salir de esta crisis. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias.
gustaría empezar transmitiendo por parte del Partido Popular, y puesto que yo he sido compañera hasta hace muy poco de Cristóbal Relaño y estamos aquí en su comarca, transmitir el pésame a la familia de Cristóbal Relaño y a toda la familia socialista por la pérdida de Cristóbal Relaño. Hoy estamos aquí, como bien ha dicho Miguel, para presentar la campaña Reforma, Garantía de Futuro, la Verdad. Lo que el Partido Popular pretende es volver a la ciudadanía la esperanza y la confianza que depositaron en el Partido Popular el 20 de noviembre. Esa confianza que ha sido histórica en España, una mayoría histórica, y que el Partido Popular quiere demostrar a la ciudadanía que esa confianza depositada en nuestro partido nunca va a ser defraudada. Que las reformas que se están llevando a cabo, el Partido Popular las está llevando a cabo porque se ha encontrado, como bien decía Miguel, una situación de emergencia, y ante esa situación de emergencia el Partido Popular tiene que actuar. Sin embargo, los objetivos del Partido Popular siguen siendo los mismos, sigue siendo sentar las bases para la creación de empleo, sigue siendo que fluya el crédito, sigue siendo recuperar la confianza en Europa y sigue siendo tener un sistema de bienestar universal e igualitario para todos y una educación y una sanidad que nos pueda atender a todos, sobre todo cuando más lo necesitamos. Siguen siendo los objetivos principales del Partido Popular y esta campaña lo va a reflejar y lo va a demostrar ante la ciudadanía. Como bien decía Miguel, vamos a recordar, aunque al Partido Socialista le duela y no quiera seguir oyendo de la herencia recibida, nosotros, después de 5 meses de gobierno de Mariano Rajoy, tenemos que seguir diciendo que Mariano Rajoy está afrontando la situación y la herencia del Partido Socialista. Un Partido Socialista que nunca reconoció la crisis y sí a última hora dejó a España que fuera a la deriva sin adoptar ningún tipo de medida, pero es que en la actualidad seguimos ante esa misma actitud. Un Partido Socialista con el señor Rubalcaba al frente que sigue sin reconocer que fueron los que causaron la situación en la que ahora España está, que no adoptaron medidas y que tampoco quiere ese diálogo real con el Gobierno de España para sacar a España de la situación en la que se encuentra. Esta actitud la comparten nuestros gobernantes, cogobernantes en Andalucía, el bipartidismo en Andalucía, Partido Socialista y Comunista, comparten esa actitud también. Como bien ha dicho Miguel, los recortes que el señor Griñán va a llevar a cabo de 3.500 millones de euros entre lo que son los recortes más la subida de impuestos, lo va a realizar él, el señor Griñán. Nada tiene que ver aquí el señor Rajoy. El señor Griñán es el responsable de esa pérdida de poder adquisitivo de un 21% de los funcionarios de la Junta de Andalucía, primero por la acción del señor Zapatero y ahora por la del señor Griñán y el señor Valdera. Me gustaría ponerlo sobre la mesa y saber si esos 33.000 trabajadores de la Administración paralela van a sufrir los mismos recortes. Esos 33.000 trabajadores que accedieron a la Administración sin ningún tipo de concurso o oposición y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le recuerda continuamente a la Junta de Andalucía que no se pueden incluir dentro de la Administración puesto que su acceso no ha sido el mismo. A nosotros nos gustaría saber si esos trabajadores también van a sufrir los recortes que la Junta de Andalucía va a aplicar. Recordarle al señor Griñán que ya en el año 2009 y 2010 ellos tuvieron que hacer recortes por no cumplir el déficit con el que se comprometían en esos años, entonces con el señor Zapatero, y del que nada se sabía a nivel de medios de comunicación, puesto que era una exigencia del Gobierno de la misma sigla. Pues ya en el año 2010-2011 hubo un recorte de 5.069 millones de euros en nuestra comunidad autónoma y en Jaén, 2.207 millones en inversiones y 1.752 millones en recortes sociales. En los últimos 4 años en Andalucía se han recortado 6.000 millones de euros en educación, en sanidad, en empleo y en políticas sociales y 7.000 millones de euros en inversiones por no cumplir el objetivo de déficit el señor Griñán. Me gustaría recalcar que las competencias en sanidad, en educación y en políticas sociales las tiene conferidas hace muchos años el Gobierno del señor Griñán,
que los recortes llevados a cabo en estos años anteriores han sido del señor Griñán por no saber gestionar en la Junta de Andalucía, y que a los que nos enfrentamos ahora, que es una vuelta de tuerca más a los andaluces y a los jiennenses, va a ser llevado a cabo por el señor Griñán y el señor Valderas. Y nada tiene que ver en esta situación el señor Rajoy. El señor Rajoy pone las bases para que cada comunidad, dependiendo de su situación económica, adopte las medidas que tenga que adoptar. Y los recortes que se van a adoptar en Andalucía tienen nombre y apellido, y los adopta el señor Griñán y el señor Valderas, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esta información la vamos a plantear en toda la provincia de Jaén, la vamos a hacer llegar a todos los andaluces y a todos los jiennenses, porque como empezábamos la rueda de prensa, la verdad tiene que llegar. La verdad de que el Partido Popular sigue creyendo en una sanidad, en una educación y en políticas sociales que lleguen a todos, esa es la verdad. Pero la verdad es que si no existen reformas estructurales y reformas coyunturales, es verdad que ese sistema no podrá atender a todos. Entonces, dejar claro que en Andalucía los que deciden los recortes es el señor Griñán y el señor Valderas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lina, muchas gracias, Miguel. Lo que sí está claro es que, según nuestros dos diputados y según todos conocemos, pues en España jamás se ha conocido tanto la verdad, jamás hay tanta transparencia. Creo que jamás se está transmitiendo tanta credibilidad, y eso es fruto de que en el Gobierno español pues ganó la elección el Partido Popular y Mariano Rajoy. Pero tampoco quiero dejar sin resaltar que en Andalucía también ganó las elecciones el Partido Popular. Lo único que ocurre es que hay otro partido, que es Izquierda Unida, que le ha dado cobertura, o le está dando cobertura, a lo que es el fraude, a lo que es la corrupción, a lo que es el despilfarro y a lo que es 30 años de gobierno socialista en Andalucía, que ha fracasado totalmente en todos los ámbitos. Entonces, eso tampoco lo podemos olvidar. En este sentido, le doy de nuevo las gracias a Miguel y a Lina, y a ustedes, pues si tienen alguna pregunta que hacer, pues creo que ellos están a vuestra disposición. Bueno, yo quiero hablar de preguntas, centrándonos en como el señor Montoro, como usted bien ha dicho, que es jienense. Se creó precisamente el Ministerio de Agricultura cuando llegó Rajoy al gobierno de España, pero seguimos viendo el vacío en Jaén, además con ese enfrentamiento entre la IGP, la Indicación Geográfica Protegida, con la desaparición de las denominaciones de origen, Sierra Sur y la Campiña de Jaén. Me refiero al enfrentamiento que hay contra Cazorla. ¿Cómo está Bruselas en esta situación? ¿Cómo está viendo el Partido Popular dentro del Ministerio de Agricultura? Y si ya se puede ver alguna alternativa a la inestabilidad que hay dentro incluso de la pobreza en lo que se refiere al precio de la aceite. La labor que está haciendo el Partido Popular, y usted lo recordaba precisamente, cuando nosotros llegamos al Gobierno, el Ministerio de Agricultura había desaparecido. La agricultura no era un referente ni un exponente claro del Partido Socialista, y no apostaban por la agricultura, y mucho menos, que lo voy a decir, del olivar jienense, que se tiró mucho tiempo reclamando el almacenamiento privado, la activación del almacenamiento privado, y parece que el gobierno del señor Zapatero y del señor Rubalcaba era incapaz de defender ante Bruselas que se activara ese almacenamiento privado. Rajoy se comprometió durante la campaña electoral a que una de las primeras medidas era la apuesta otra vez del Ministerio de Agricultura y apostar por la agricultura. Yo creo que lo hizo no solo dando nombre a un ministerio con el Ministerio de Agricultura, sino que poniendo al frente a una persona que conoce perfectamente la agricultura de España, la andaluza y también la jienense, como es Miguel Arias Cañete. Una persona que además reúne otra cualidad, y es que conoce perfectamente los entresijos de Bruselas. Hoy las decisiones que afectan al olivar jienense y a la agricultura de España se toman mayoritariamente en Bruselas, y por lo tanto era una persona perfectamente cualificada tanto para defender la agricultura por su conocimiento de este sector, como también para defenderla en Bruselas porque conocía perfectamente. Para el Ministerio de Agricultura y para el Partido Popular ahora mismo hay una actuación que es preferente y que está aglutinando todos nuestros esfuerzos, y es intentar que el precio del aceite de oliva vuelva otra vez a lo que son los umbrales de rentabilidad que ahora mismo no se alcanzan, y que por lo tanto es nuestro principal objetivo. Entrar ahora en batalla de denominaciones de origen, yo entiendo que es una pérdida de tiempo.
Por supuesto que el Ministerio y que el Partido Popular están trabajando también en ese sentido, pero nos tenemos que centrar en reactivar lo que es el precio del aceite de oliva, porque al final es de lo que depende la economía de más de 109.000 familias en nuestra provincia. Por lo tanto, ese es nuestro principal objetivo. Y para ello, usted fíjese, en apenas 6 meses o 7 que llevamos en el Gobierno, no llega todavía, hemos tenido ya la posibilidad de que en 2 ocasiones se activase el almacenamiento privado. Eso yo creo que da idea de que se ha sabido gestionar y se ha sabido convencer a Bruselas de que era totalmente necesario. Hemos puesto de manifiesto nuestro rechazo frontal a lo que fue el primer borrador de la PAC que se presentó y que perjudicaba a la agricultura andaluza y sobre todo al olivar jienense. Y por lo tanto los esfuerzos actuales se centran, sin olvidar por supuesto del tema de las denominaciones de origen, pero se centran en reactivar, como decía, que el precio del aceite vuelva a los umbrales de rentabilidad y en defender una propuesta de la PAC que no perjudique al olivar jienense y que no perjudique a la agricultura jienense. Esas son las principales apuestas y son las en las que se está centrando el Partido Popular y el Ministerio de Agricultura con Miguel Arias Cañete al frente. Yo diría que tiene ya una valoración de lo que supuso la huelga de la enseñanza ayer en Andalucía y en la provincia de Jaén. Hombre, la valoración es una valoración que yo creo que hoy todos los medios de comunicación recogen, y es que no hubo una participación que pueda calificarse de histórica en una huelga en el sistema educativo en los últimos años que vivimos. Yo creo que fue una huelga que simplemente puso de manifiesto que hay inquietudes en el sector de la educación, pero que no son unas inquietudes que vengan a manifestarse en una necesidad de una huelga. Yo creo que ayer todos pudimos comprobar cómo había muchos profesores que acudían a los centros educativos a impartir sus clases, como había muchos alumnos también, incluso en la universidad. Yo pude comprobar cómo en la universidad había muchos alumnos que querían, pero luego también nos encontramos con la situación de los famosos piquetes informativos. Yo conozco realidades que ayer se vivieron en la Universidad de Jaén, donde esos piquetes informativos entraban a las clases y poco menos que bloqueaban la posibilidad de que quienes estaban allí como alumnos intentando recibir las clases y los profesores que estaban también impartiendo esas clases se veían en la imposibilidad de tener su derecho, que es el de recibir esa educación, mientras que a otros libremente e incluso con mucha libertad se les permitía que pudieran entrar en las clases y molestar a quienes libremente habían decidido no ejercer su derecho a la huelga. Yo entiendo que hoy los españoles conocen cuál es la realidad, porque el Partido Popular se ha encargado. Antes se ocultaba la realidad de la situación económica y financiera de España y de la comunidad autónoma. Hoy, gracias a la gestión del Partido Popular en el Gobierno, estamos transmitiendo la verdad y cada día se pone de manifiesto cuál es la realidad económica de nuestro país. Por lo tanto, los ciudadanos conocen perfectamente que la realidad económica de nuestro país atraviesa graves dificultades y que, por lo tanto, hay que tomar medidas de reforma en el sistema educativo, en el sistema sanitario y en el sistema de bienestar. Y, por lo tanto, son conocedores de esa situación y son conocedores de que o se adoptan esas medidas o, desde luego, el sistema se viene abajo. Y, por lo tanto, en muchas ocasiones no comparten esas decisiones de huelga, esas decisiones de protesta y de manifestaciones que llevan a cabo sindicatos que hasta hace 6 meses estaban callados. Sindicatos que todavía no sabemos qué es protestar contra las decisiones que ha tomado el señor Griñán y el señor Valderas. En Andalucía los sindicatos están callados cuando se han tomado medidas de recorte que afectan a los funcionarios públicos. Y, sin embargo, esos mismos sindicatos se manifiestan altivamente contra las decisiones que se toman de reforma del Gobierno central de Mariano Rajoy. Por lo tanto, entendemos que son manifestaciones, que son huelgas políticas, más que reivindicativas de mantenimiento de derechos que en ningún momento se van a ver atacados por parte de las decisiones de reforma del Gobierno central. Yo tengo una pregunta. ¿El Partido Popular se prevé que el bipartidismo en eso sea frontera para propuestas sobre esto y de forma, o puede ser algún tipo de abrigo? Yo, en mi opinión, no sé si ahora mi compañera Lina, en mi opinión, el bipartito que que estamos ya empezando a vivir en Andalucía no va a ser ni tapón de reformas ni nada, va a ser y es un pacto de sillones. Izquierda Unida no puede, una vez que ha asumido responsabilidades de gobierno en la Junta de Andalucía, lo que no puede es tomar decisiones en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde se sientan 3 consejeros
que pertenecen a la formación de Izquierda Unida. Ese Consejo de Gobierno es el que adopta las medidas de recortes en Andalucía. Es el que adopta las medidas de recortes en sanidad, en educación, la medida de recortes de los trabajadores de la Junta de Andalucía, y lo que no puede es, 24 horas después, salir sus parlamentarios diciendo que no están de acuerdo con esas medidas y que se intente no tocar el bolsillo de los quienes han posibilitado que se haya conformado una coalición de perdedores. PSOE e Izquierda Unida perdieron las elecciones en Andalucía, pero la unión, legal y legítima, ha posibilitado que hoy haya un gobierno de PSOE y de Izquierda Unida, de PSOE y comunistas. Los comunistas que votaron al señor Griñán han permitido que él sea presidente de la Junta de Andalucía. Pero es que es más, no solo han permitido que sea presidente de la Junta de Andalucía, sino que se sientan en la mesa donde se toman las decisiones. Por lo tanto, luego no pueden salir haciendo demagogia pura y dura, diciendo que no están de acuerdo con esos recortes y que se intente no afectar al bolsillo de los ciudadanos con la subida de impuestos, ni al bolsillo de los funcionarios y trabajadores de la Junta de Andalucía con el recorte de sus salarios, porque ellos son corresponsables al 50% de que se hayan tomado esas decisiones. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le damos las gracias a Lina, nuestra compañera de partido y parlamentaria, a Miguel Contreras. Transmitirle que, aunque el Partido Popular ganó las elecciones, no puede gobernar, pero los diputados y parlamentarios autonómicos andaluces pues se van a partir, como se está viendo todos los días, el cobre en la calle para defender los intereses de los andaluces, para defender los intereses de los jiennenses y, en este caso, pues también de Andújar. Muchas gracias a los dos por su asistencia y muchas gracias a ustedes.